Ahora les voy a preguntar algo. ¿Por qué creen que las ventas era el criterio más importante en el tema de evaluar el crecimiento de las pymes? ¿Sí será es un buen criterio las ventas? Abran su micrófono. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí es un buen criterio o no es un buen criterio? Pues aparte del criterio que sea bueno, era el punto de registro, el Ujú. registro del ingreso. Ujú. Independientemente del nivel de ventas que tuviéramos, pues el registro del ingreso para poder ir calificando. Ahora, Javier, ¿tú cómo sabes que estás creciendo? Por el registro de ventas que se van teniendo, el registro de ingresos que se van generando. Ujú. Independiente, o sea, en el tema monetario. Tienes que revisar internamente tu crecimiento en la capacitación, en la certificación de tu gente, en las Claro. certificaciones que vas logrando como empresa, en tu presencia del mercado, la percepción de los clientes, el nivel de atención que les hemos estado brindando a los clientes para poder llegar a esa satisfacción y poder participar en otro tipo de eventos pues de mayor envergadura, ¿no? Qué interesante, fíjense. Pero sí, definitivo, regresó Javier al tema de las ventas, ¿no? Creo que todo el mundo utilizaba ese criterio para establecer el tema del crecimiento, que además coincide con el criterio con el que califica la Secretaría de Economía. Pero nos dimos cuenta de algo, porque era un problema fuerte. O sea, imagínense, iba a ser el consultor de una empresa la que forzosamente la tenía que hacer vender más si quería bajar recursos. Era a fuerzas, tenías que vender. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, ¿y cómo le hago para que venda más? Seguramente se les vendrá a la mente la idea de contratar más vendedores. Contrata vendedores y listo. Contratando vendedores vas a vender más. Pero ¿qué creen? Lo que dijo Javier es cierto, no necesariamente, o sea, aunque tenga más vendedores, no necesariamente voy a vender más. O sea, hay algunas otras cosas que están ligadas a eso. Y eso nos llevó a nosotros a empezar a involucrarnos con la ciencia. Lo que están viendo en pantalla, si es que lo están viendo, es un video de YouTube. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok. Eso es una máquina de Dalton. Lo que hace es, pues, en un contenedor tiene un montón de balines y hacia abajo tiene, pues, digamos, unas marcas de plástico que eventualmente golpean a esos balines cuando caen y les dan dos alternativas básicas. Una irse por la izquierda o una irse por la derecha. ¿Ah? Y entonces, cuando tú volteas el repositorio de bolitas de balines y estas caen hacia abajo, eh, forman ese patrón que se ve ahí, que es prácticamente lo que todos conocemos como una curva normal. Y muchas personas se podrán preguntar cómo es posible que la gran mayoría de las bolitas se concentren en la zona del centro. ¿Por qué no todas caen de la misma forma en todos los diferentes lugares que hay abajo? Y la respuesta está en la cantidad de veces que un balín golpea a un palito de plástico, que son los que se ven ahí. Esos como burbujitas son realmente un palito de plástico, en donde cada balín va golpeando y va cayendo hacia atrás. Entonces, golpea y puede caer a la izquierda o puede caer a la derecha. Y como se ve ahí en la pantalla, exactamente, para que una cosa ocurra, pues tendría que tomarse esa decisión. O sea, me voy por la izquierda o me voy por la derecha. En los extremos de la curva, se puede apreciar el resultado de que un balín recorra un camino lateral completo. Es decir, solamente podría irse por la derecha, solamente por la izquierda, en todos los casos. O sea, que caiga en la primera fila digamos, de obstáculos de plástico, que caiga en la segunda fila por la izquierda, por la tercera fila por la izquierda, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la octava, en la novena, para que pueda caer en este punto extremo de la fila. Y eso que están viendo ahí en pantalla es exactamente lo mismo que nos decía el INADEM. Necesitamos que la empresa venda más. O sea,
Si tú como empresario fijas tus objetivos solo como vender más, eventualmente es más difícil que eso ocurra. No sé si les ha pasado, no sé si lo transmití con claridad. Cuando tus objetivos son solamente vender más, es mucho más difícil que eso eventualmente realmente pase. Si tus objetivos los haces más amplios, como los que mencionó Javier, es decir, si lo ligo, por ejemplo, a una certificación de personas, si lo ligo, por ejemplo, a una certificación de procesos, si lo ligo a un lanzamiento de nuevos productos, si lo ligo a la forma en la que estoy atendiendo a los clientes, si lo ligo al nivel de satisfacción que tienen los clientes, entonces eventualmente el objetivo se puede alcanzar con mayor facilidad porque me estoy moviendo del extremo de la curva a la parte del medio, a donde es más probable que se logre el resultado. Pero en la realidad y en la práctica, la empresa, para que una organización crezca solamente por el acto de vender, es más complicado. Sí hay casos, sí los hay, sobre todo cuando el mercado lo exige, como por ejemplo las vacunas en el momento de la pandemia. Ahí, pues es obvio que todas las condiciones van a ser izquierda o derecha. ¿Por qué? Pues porque el mercado está exigiendo la aparición de ese producto. Pero en un producto que ya tiene competidores, que el mercado ya está repartido, es mucho más difícil que podamos encontrar ese beneficio. Hasta aquí no sé si voy explicando con claridad. Esto fue el primer reto que encontramos. O sea, el primer reto era cómo hago que la empresa crezca a partir de solo ventas. O sea, muy difícil cumplir la LINADEM. Y luego, sobre todo, porque LINADEM decía que solamente empresas de base tecnológica. O sea, no quería estar apoyando a los que hacen queso, a los que hacen, este, a los que instalan equipos de cómputo, a los que fabrican bolsa, a los que fabrican muebles, a esos no. Querían empresas de tipo base tecnológica. Pues cada vez se ponía más difícil conseguir el resultado. Hasta aquí vamos bien. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue, ¿sabes qué? Mejor vamos a preguntarles a estos pueblos, o sea, vamos a preguntarles directamente a los empresarios. O sea, primero vamos a conocerlos, de dónde vienen, qué características tiene su empresa, qué resultados han alcanzado. Nos dimos cuenta que el 67% de las empresas son familiares, pero el 33% no lo son. Que han tenido máximo 2 directores, ¿no? Que el tiempo que ha permanecido un director en el puesto pues es de más de 5 años. O sea, generalmente las empresas no evolucionan esa parte de la gestión, se quedan satisfechos. Entonces, toda esta información, toda estadística que se generó nos permitió ir conociendo algo y llegamos a estas conclusiones. Aquí sí empieza la presentación. Esto es lo que nosotros tenemos que darles a ustedes como conocimiento. Nos dimos cuenta que realmente cuando una persona decide ser empresario, no decidió ser directivo. O sea, no es lo mismo ser un empresario que ser un alto directivo. Tú puedes ser el director general de una empresa y aún así no tener las responsabilidades que tiene el dueño de una empresa. Son diferentes. Entonces, el gran problema de los programas que actualmente hay en las universidades, en temas de atención de las empresas, es que son de tipo profesionalizado. Pues tú te vas al IPADE, te vas al TEC de Monterrey, te vas a la NAHUAC, te van a dar un programa, por ejemplo, de alta dirección. Pero la alta dirección no es el enfoque correcto para el empresario. El empresario no hace un compromiso de tipo técnico, hace un compromiso más allá. O sea, al final de cuentas, esto es como cuando dicen el marido, ¿no? Es que se está hundiendo el barco, pues ¿quién creen que se va a hundir con el barco? ¿Quién sí se va a quedar? Todos los demás se van, ¿no? Pero hay alguien que sí se va a quedar. ¿Quién cambia? ¿Habla? Es el capitán. Ese cuate sí se va a quedar. Y esto Ujú. es lo que pasa con los empresarios. Entonces, un programa de tipo profesionalizante ayuda, sí, pero no es el enfoque correcto. Y esa fue la idea de crear una teoría empresarial mexicana. Ya les va, esta es la teoría empresarial. ¿Va? Ahí va la presentación. ¿Cómo nació? Pues así. Pues lo que hicimos fue empezar a investigar
en donde había coincidencia entre las historias. Por ejemplo, la coincidencia más amplia que se tiene registrado es que todas las empresas nacieron con una persona al que nosotros a propósito le llamamos artesano y no emprendedor, porque emprendedores hay muchísimos, pero la probabilidad de que pueda tener éxito es muy baja si no tiene realmente talento o compromiso. ¿Cómo se puede ver la diferencia entre un emprendedor y un artesano? En el grado de detalle que le pone a su producto. Por eso decimos artesano. ¿Ustedes han comprado alguna vez artesano? Bueno, eso eventualmente adquirimos ese tipo de productos precisamente por el detalle que tiene. Pues es alguien que es muy meticuloso en lo que está haciendo. Y entonces, generalmente los emprendimientos que tienen éxito son aquellos que derivan de personas que tienen esa capacidad de concentrarse en los detalles. Y pues eso nos llevó al siguiente paso, ¿no? Que era el tema de hacerlo estratégicamente. ¿Por qué estratégicamente? Pues porque hay una triste historia en México y en el mundo sobre el tema del emprendimiento. Y es que pues una persona que decide emprender puede tener éxito o puede no tenerlo. Y desafortunadamente hay muchos que no van a tener éxito y que dedicaron toda su vida a eso. Entonces es triste, ¿no? Porque le metiste 20 años de tu vida a algo y nunca aprendió, nunca se cristalizó. Eso es triste. O también es triste que si hayas tenido éxito, pero no logras que tus hijos se enamoren de lo que hacían. Entonces hasta ahí llega. De hecho, México tiene una estadística muy baja del tema de prevalecer los entendidos, ¿no? Generalmente se mueren al brinco de la segunda generación. Entonces, este cuate Chester Barnard es de los mejores que han definido lo que significa estrategia. Y dice, si deseamos incrementar el rendimiento de la cosecha en una parcela de tierra, y en el análisis del suelo aparece que el potasio es lo que limita, es decir, es lo que no tiene el suelo, entonces el potasio puede considerarse como un factor estratégico. Y esto es fabuloso. Entonces nos dijimos, bueno, en el tema del crecimiento de las empresas, debe haber algo estratégico, debe haber algo que las limite. Eso es lo que hay que descubrir. Eso es lo que tendríamos que encontrar para que muchos más empresarios puedan crecer sin dolor, ¿no? O sea, sin tanto drama. ¿Qué es lo que limita generalmente a los empresarios para impulsar su crecimiento? Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, a ver, entonces, ¿cómo crecen las empresas? ¿Cómo crecen las empresas? Si ya, para empezar, dijimos que solo apostándole a vender más, es, digamos, la peor forma de impulsar el crecimiento de una empresa. Es matemáticamente imposible, o matemáticamente improbable para que sea más correcto lo que digo. Entonces, ¿qué otras opciones habría? Pero además dense cuenta que lo que estoy diciendo está sustentado en números. Eso que están viendo aquí es una gráfica que dice cuántas personas hay empleadas en tipos de empresas. Por ejemplo, empleados de 1 a 2, o sea, empresas que tienen de 1 a 2 empleados. ¿Cuántas empresas hay ahí? El 69.5% de las empresas en México tienen esa condición. ¿Y eso qué significa? Es que no brincan, no saltan, no crecen. De 3 a 5, el 19.7%. De 6 a 10, el 5.7%. De 11 a 15, el 1.6%. De 16 a 20, el 0.8%, igual que de 21 a 30, y de 31 a 50, el 0.6%. Más de 50 empleados, más de 10,000, ustedes ahí están, ni siquiera figuran. Ahora, sí también hace sentido, porque pues, entonces quiere decir que el gran número de empleados que existen en el país están llegando en empresas que no tienen más de 30 empleados. O sea, la gran cantidad o el gran capital de trabajo del país se encuentran empleados en este tipo de empresas. Y el problema es que no están saltando, no están brincando. ¿Por qué? Pues muy probablemente porque le están apostando a la táctica de crecer a través solo de las ventas.
Y para que eso ocurra, necesitas un producto muy especial. Por ejemplo, pues, el pozole de Casa Toño, eh, pues a lo mejor, ¿qué otro emprendimiento recuerdan así que haya crecido ahorita? Pues, por ejemplo, las farmacias del ahorro, el doctor Simi, las empresas similares, así también son productos de ese tipo, y que de pronto el mercado dijo, sí, pues ese sí te lo puedo consumir, entonces tienes estos crecimientos exponenciales. Pero si tu empresa no está en esas características, si yo tengo 28, ¿será correcto? Pero voy a 50 años mayores. Ahorita platicamos de eso, ¿no? Entonces, el tema es cómo crecen las empresas. La estadística, la gran mayoría de nuestros empresarios creo que están siguiendo la misma receta que probablemente no es la correcta. Bueno, entonces lo que hicimos nosotros fue empezar a dar una clasificación diferente a la de Secretaría de Control, no basada en cuánto vendes y cuántos empleados tienes, sino más enfocada a la realidad de cómo trabajan las empresas. Entonces, como el primer nivel inicial, por así decirlo, era precisamente el del artesano, o sea, el cuate que decide que va a tener éxito haciendo tortas, haciendo crepas, vendiendo zapatos, fabricando bolsas, fabricando queso, fabricando, comercializando equipo eléctrico, em, prestando servicios de seguridad privada, ¿no? Entonces decide poner su emprendimiento en marcha. Y ahí pues hay muchas cosas que tienen que ocurrir. O sea, ahí se tiene que tener éxito a fuerza, porque en cada una de estas etapas, si no logras el éxito, te mueres. O sea, aquí sí es debido a muerte. Las empresas que no logran pasar del estado artesanal, hasta ahí se ve, ¿no? Y pues es muy triste porque se va mucho conocimiento. Pero ¿qué pasa si las cosas son positivas? Fíjense, yo platicaba, me invitaron a un podcast, platicar precisamente sobre esto. Yo les decía que la gran mayoría de los consultores, tanto en México como en cualquier otro país, siempre empiezan por un diagnóstico en el sentido de que algo está mal, ¿no? Algo está mal en la empresa y por eso no crece, porque algo está mal. Entonces hay que corregir eso que está mal. Para empezar, ese enfoque pues ya te daba por hecho de que había un malestar, había algún problema, así como si fuera el pecado original. Es que usted ya nació pecador y pues por eso está pagando las consecuencias de eso. Y lo que nosotros aprendimos en este sentido es que no necesariamente eso era real. Lo que sí empezamos a darnos cuenta era como una visión positiva de eso. El artesano que llega a tener éxito, es decir, que empieza a vender el producto que pretendía vender, pues de repente ya no atiende con tanta eficacia a la gran cantidad de clientes que ahora tiene. Resulta que el queso que hace está muy bueno y la gente le empieza a recomendar, empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Ve a tal lugar, ahí venden un queso Oaxaca que está buenísimo. Pero es lo mismo que el día de hoy todos sabemos. Yo les puedo apostar ahorita y hagamos el ejercicio a que si yo les pregunto lo siguiente, ustedes va a venir a su mente una imagen, ¿va? Es más, lo reto a que lo hagan conmigo. Piensen en una buena torta que se hayan. ¿Han comido alguna vez una buena torta? ¿Sí? Ahora piensen en el Sí, lugar en claro. donde ¿sí? En donde se la comieron, ya viene a su mente un lugar. Pues unas ¿Ya? muy buenas de la Castellana ahí en Revolución. O sea, es como natural, o sea, como que en automático reconocemos un lugar donde algo está bueno. ¿Y por qué este cuate, a diferencia del que está enfrente, este torta, por qué la de este cuate está bien? Son pocas, es un bolillo con algo adentro. Pero ¿por qué las de ese cuate están bien? Las de enfrente no venden lo mismo. Bueno, no sé si lo han escuchado, pero por ejemplo, la esquina del Chilaquil, ¿alguien sabe de eso? ¿Alguien sabe de la esquina del Chilaquil? Ahí en la colonia, en la Roma.
sumamente famosa, ¿no? ¿Qué vende la Es, señora? Pues vendía chilaquiles, tortas de chilaquiles con pechuga de pavo, con pechuga de pollo. Pero son tan buenas que se hacen colas, y no estoy hablando de un local, estoy hablando de un puesto callejero. ujú, Ahora Facebook ha hecho famosos a muchos lugares. Por ejemplo, las famosas crepas de la calle Aristos. ¿Alguien sabe de esas crepas? sí, Sí. Bueno, sí, una vez se me ocurrió ir, porque lo vi en Facebook, y dije, voy a ir, porque sí se ven muy bien. Y fui, no, pues olvídalo. O sea, no se puede. Simplemente la cola da la vuelta a la cuadra. Pues era imposible poder comprarlo. ¿Sí? Ese es el estado artesanal. ¿Qué pasa cuando un producto tiene éxito? Porque hay un artesano que lo sabe valorizar, lo sabe capitalizar, pues que empiezan a estar gente, ¿verdad? Empiezan a estar gente. ¿Y de dónde sacas a la gente? Cuando eres un artesano. La contratas a gente de aquí de la Asociación Artesanal de Iztapalapa de Rubí para que te contrate al personal. Y eso es lo correcto, ¿va? Pero lo haces así. Vamos, pues todos lo hemos hecho. el, pues en tu primer círculo de conocidos, de relaciones, empiezas a correr la voz de lo que pretende el alcance que pudiera tener el perfil. Oye, ¿conoces a alguien, un conocido tuyo de confianza, que sepa esto, que haga tal cosa? Y pues es el primer contacto, el primer círculo. De ahí pues ya puedes ir ampliando a llegar a este nivel, como bien comentas, ¿no? Tener ya Entonces un es tu esposa, ¿no? proceso más profesional, ¿no? Entonces tu esposa, tu primo, tu tío, tu hijo, tu vecino, tu amigo. Por eso la estadística de que el 67% de las empresas son femeninas. Ahora, en el taller de artesanos, a diferencia del estado artesanal, ¿qué está ocurriendo? O sea, ya tienes a la gente, ya entró a trabajar contigo tu primo, ya entró a trabajar contigo tu tío, tu esposa también. Y ahora, ¿cuál es el problema? Antes era que no tenía gente para atender a todos los que me compraban. Ahora ya tengo a la gente para poder atender a los que me compran crepas. Ahora, ¿cuál será el problema? Insisto, nosotros no escribimos esta teoría, no la inventamos, la recopilamos. Se está hecha con experiencia de los empresarios. Entonces, ahora sí, platicamos cuál fue su experiencia. Ahora que ya tienes gente para atender a los clientes, ahora cuál es el problema. Ustedes que tienen gente trabajando con ustedes. Norma, tú dices que tengo 28 personas. ¿Cuál es el problema que tengo? Dice Lorena, la capacitación. ¿Cuál es el problema ahora? O sea, ya tengo a la gente, tengo las 28 personas para atender a 50 clientes. ¿Cuál es el problema? Pues entran otros factores, la infraestructura, tu parte de la herramienta dependiendo del producto. Regresemos al tema de las tortas. Ajá. Tengo que tener A mi eso. proveedor de la materia prima, tengo que tener un cierto nivel de higiene, tengo que cumplir con un cierto proceso, aunque sea inventado de mí. Primero cortas el bolillo, después Oye, Javier, pero a pones, ver, antes de que te vayas hasta allá, ajá, yo creo que ese no es el problema. O sea, todavía no. O sea, ya tienes a la gente. Estás visualizando otro más, pero antes de llegar a ese tema, por ejemplo, de la limitante, por eso dijimos que todo el crecimiento era con una limitante. Antes de ujú, llegar al tema de la infraestructura, antes de llegar allá, dice por acá Lorena algo interesante, las funciones y responsabilidades. ¿Qué generalmente pasa cuando un artesano mete gente a trabajar con él? ¿Qué es lo primero que le enseña a su gente? pues el ¿Cómo cómo hacerlo. hacerlo, ¿Cómo hacerlo? ¿Quién dijo eso? Norma? ¿Cómo hacerlo? Exacto. Como que empezamos a enseñarles el oficio. Entonces el oficio es hacer tortas. Y les empiezo a enseñar el oficio. Mira, las tortas se preparan así. La torta hay que partir el bolillo, hay que ponerle el aguacate, hay que ponerle la crema. Bueno, que lo que quiero hacer es crear o clonarme, ¿no? Buscar que más personas aprendan a hacer las tortas. Y ese es precisamente el error. O sea, el taller de artesano lo que busca es resolver el problema de atender a los clientes, pero la manera en la que pretendemos resolver ese problema es
enseñándole el oficio, el que originalmente tenía el fundador. Y realmente lo que necesito es lo que dice Lorena. Lo que necesito es enseñarles una función en específica. Por ejemplo, aprender a cobrar. Tú cobra, tú toma el pedido, tú prepara la crepa, tú limpia los baños, tú encárgate de limpiar las mesas,